Dentro de las actividades paralelas a lo que es la Semana de Cine de Medina del Campo, tenemos un año más una exposición en la Sala Luis Vélez, en la Casa de Cultura. Se trata de la exposición Exploding Plastic Inevitable. Estamos con Javier Panera, que es el comisario de esta exposición. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco a las personas que se acerquen aquí a esta Casa de Cultura, ¿qué se van a encontrar con la exposición? Bueno, la exposición intenta ser una reconstrucción del proyecto que unió hace ahora justo 50 años a Andy Warhol con The Velvet Underground, la banda en la que estaba originalmente Lou Reed y John Cale. La banda se unió al entorno de Warhol a finales del año 66 y Warhol empezó a trabajar con ellos en espectáculos multimedia que mezclaban el cine, la danza, las artes visuales, la performance y lógicamente las canciones de Lou Reed para The Velvet. Fueron espectáculos pioneros en su momento porque son un poco los introductores de la estética psicodélica y del concepto de cine expandido, y por eso nos pareció una exposición muy oportuna para el Festival de Medina, sobre todo porque además este es un festival también pionero en premiar, en dar premios al videoclip, que no deja de ser también pues una forma de cortometraje. Llevo varios años colaborando con el festival y trabajando sobre todo en torno al videoclip, y en este caso nos pareció oportuno ir a los pioneros, ya que estamos también en el 30 aniversario del festival. El festival nace justo el año en el que muere Andy Warhol, el 87, entonces estamos un poco celebrando ese doble aniversario. 50 aniversario de la colaboración de Andy Warhol y Velvet Underground y la publicación del primer disco, el famoso disco de la banana, y 30 aniversario del fallecimiento de Andy Warhol en el año 87. Javier, ¿a quién va dirigida esta exposición? ¿A qué perfil de público? Pues yo creo que es un público muy variado. Por una parte, a los aficionados a la música, porque van a ver aquí algunos aspectos muy poco tratados de los orígenes musicales de Lou Reed. Cuando su trabajo musical tenía un perfil mucho más experimental, estaba muy vinculado a las artes visuales, pero al mismo tiempo los amantes del arte y los amantes del cine pues van a encontrar por una parte 8 proyectos fílmicos de Andy Warhol presentados en formato de instalación. Van a ver un aspecto muy poco conocido del trabajo de Andy Warhol, que es su trabajo como diseñador gráfico musical. A lo largo de su vida Andy Warhol hizo casi 50 portadas de discos. Incluso antes de ser un artista conocido se dedicaba profesionalmente a eso, y en esta exposición se pueden ver casi una treintena de sus portadas más reconocidas, desde portadas para la Velvet Underground, los Rolling Stones, John Lennon, Aretha Franklin, hasta para gente mucho menos conocida. Hay, por ejemplo, muchas portadas de artistas de jazz de los años 50, como Count Basie, como Johnny Griffin. En ese momento Andy Warhol era un artista muy famoso como diseñador, pero no conocido en el terreno de las exposiciones, y ese aspecto pues también está recordado en esa exposición. Yo no sé, Javier, si solamente es para Medina del Campo la exposición, ¿o tienes pensado que sea itinerante por demás ciudades? Bueno, hay una primera versión de este proyecto con algunos cambios respecto a Medina, porque allí dimos menos importancia a la faceta fílmica, que se ha mostrado en el Musac de León. Hace aproximadamente medio año. Aquí, como estamos en el contexto de un festival de cine, hemos querido poner especial énfasis en la faceta fílmica de Warhol, que es muy poco conocida y que en su momento pues fue también muy influyente. Y sí que es verdad que luego, en el mes de mayo, una versión también ampliada de este proyecto se va a mostrar en Barcelona, en el contexto del Festival Internacional de Video Screen. Va a ser un proyecto en el que vamos a intentar recrear, en una fábrica abandonada, vamos a recrear el entorno de la Factory de Warhol. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Y de todo lo que vemos aquí, ¿con qué nos quedamos? ¿Con un disco, con una carátula, con la banana que antes hacías mención? Bueno, la imagen mítica de Andy Warhol, lógicamente, y de la Velvet Underground, que es un poco el leitmotiv de este proyecto, pues es la famosa portada de la banana. Vemos una portada original del año 67, que en España nunca salió así, porque la banana original, como puede verse ahí, se podía despegar. tenía un pequeño letrero arriba que ponía pela despacio y verás, y cuando la pelabas, como hacía Warhol, lo que vemos era
un plátano de forma fálica, de connotaciones homoeróticas obvias, y eso llevó a que la banana fuera censurada prácticamente en todo el mundo, y que en España, por ejemplo, pues no fuera adhesivo. Eso es una primera edición, una edición del año 66 con la banana desplegable. Y luego una particularidad también un poco, fíjese, la portada no la firma la Velvet Underground, la firma Andy Warhol. Andy Warhol entendía su trabajo con Lou Reed y con la Velvet Underground como una extensión de su obra plástica, hasta el punto de que el disco no lo firma la Velvet, lo firma el propio Andy Warhol. Bueno, pues en esta vitrina vemos los últimos trabajos que hace Andy Warhol en la década de los 80. Vemos de hecho su última portada, que la hace para Debbie Harry, la cantante de Blondie, la termina muy pocas semanas antes de fallecer. Portadas para Aretha Franklin, para John Lennon, para Paul Anka, y mucha gente no lo sabe, para Miguel Bosé. Cuando Andy Warhol visita España en el año 83, se pone en contacto con él Miguel Bosé, le encarga la portada de su disco Made in Spain, y además le hace dos videoclips, y además logra ser portada de la revista Interview. Aquí además lo que es una novedad para esta exposición es que mostramos las dos versiones del disco de Miguel Bosé que diseña Warhol, la española y la italiana, de manera que al fusionar ambas genera un tríptico con un diseño pues muy original para la época. Y luego, bueno, pues portadas míticas, ¿no?, como esa de John Lennon, es ya un disco póstumo de John Lennon después de fallecer, o esta portada de Aretha Franklin. En estos años Andy Warhol, sobre todo en los años 80, se gana la vida como retratista. Le llamaban el nuevo retratista de corte, porque estaba siempre haciendo cuadros de celebridades, y eso le granjeaba constantemente encargos de portadas de discos para algunos de los artistas más importantes a nivel internacional. Pues seguramente que los amantes al cine y los amantes a la música van a agradecer la exposición. Javier, gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros.